Hola amigos, me han pedido que grabe este video currículum y yo me pregunto por qué. Todo el mundo me conoce. 2 carreras tengo. Un ingeniero reconocido, arquitecto de renombre. Una no, 2. Personaje ilustre, valenciano de pro, creador. Soy Santiago Calatrava. Me apunté a la otra carrera, la segunda, y me fui de Erasmus. Yo solo recuerdo llegar al aeropuerto a Manises, coger el avión que me iba a Zurich y de medio no me acuerdo de nada y volver. Pero bueno, yo creo que me lo pasé teta. También mucha gente, eso es cierto, quiere desprestigiarme. Se parece mucho a Gaudí. Esto sí que querréis copiarlo. Que si el Palacio de la Ópera se inunda. Ayuntamiento Valencia. Que si yo no te espere, que si la Fórmula 1 no vale para nada. Nómina Calatrava. Está lleno de ceros. Que si el Euribor, claro, toda la culpa es mía. Envidiosos, son todos unos envidiosos. ¿Copiar esto? Si podéis. Realmente no hacía ni falta construir esto, porque ya con el plano solo, esto ya valía. Además, soy un artista conceptual. Hay que sugerir, nunca mostrar. ¿Esto qué es? Una ballena muerta. Un cono del McDonald's. Un costillar del Foster. Del Foster Hollywood, claro. No del Norman Foster. El casco de Darth Vader. Un ojo. La concha de tu madre, que están ahí todos los peces, ahí, que huele a bacalao. Con mis manitas, la gente se cree que esto es un Cinemax. Es mi mausoleo, me he hecho una tumba. Cuando muera, me enterrarán ahí abajo. He creado un sistema de trampas, de trampillas, las trampas mortales, para que no me puedan sacar nunca más. Formaré parte con mi obra, junto con mis tesoros. Porque vosotros sois pobres y yo no. Una masterclass con Santiago Calatrava. Este edificio es un quiero y no puedo. Es un empezar bien y terminar mal. ¿Qué está bien? El color blanco. Se nota que es alumno mío. Pero ha terminado mal. No hay que hacerlo así. No. Las líneas rectas no. Hay que ser orgánico. Hay que darle la forma. Hay que torcerlo, retorcerlo. Como un twister y le hubiese dado vueltas completamente. ¿Por qué? Por ejemplo, en Malmö, ¿qué sucede? Hay mucha humedad en Suecia. Hay mucha humedad. Goteras continuamente. Pues voy a girar el edificio para que le caiga a la jardinera del de abajo. Esto es un 7,5. Lo de la cocina americana, eso es una gran mierda. ¿Por qué? Estás friendo sardinas, se te mete todo el aroma al pescado frito ahí en el comedor. No puede ser. Otro ejemplo, ¿qué es eso de ahí? Eso es una mierda pinchar un palo. Es obsceno, una aberración. Y encima de color azul. Es que no me entra en la cabeza. ¡No! ¡Color malo! ¡Blanco bueno! Hay que hacer siempre armario empotrado, que eso libera la casa. No los mamotretos estos que se hacían antes, no, empotrado. Pladur siempre, blanco, perfecto. Un poco torcido en algunas partes, sobre todo, es ese movimiento este, mirad. Se puede hacer al revés, también. Clases magistrales, con Santiago Calatrava. ¿Romper o no romper? Pues romper, hostia, claro que sí. O sea, un ladrillo entero es una cosa aberrante, es una cosa fea. La clave de la creación, destruir. Menos mal que siempre vengo preparado. Que la gente dice, si después lo tuvieses que poner tú, no lo romperías tanto. ¿Tú te crees que yo con 2 carreras me voy a subir a un andamio a poner trocitos rotos? ¿Pero tú crees que soy tonto o qué? Esto lo llaman trencadís. Y ahora yo con estos pedazos pequeñitos, lo voy juntando. Que bueno, que no coincide, no pasa nada. Le pones un pegote de pasta blanca y eso queda perfecto. El Palau de las Arts, mío. El Umbracle, mío. Los Oceanographic, mío. El Hemisferi, mío. El Titanic, mío también. Todo mío. ¡Fuera de aquí, hippie! Pobre, indigente. ¿Será posible? Mira, cómo me han dejado la pared. Después me dicen, es que el blanco es muy sucio. ¿Qué coño? Si no lo pisas no se mancha. Bueno, chicos, yo ya me tengo que ir despidiendo, Voy a liarme a poner arcos blancos por todas partes. No vais a reconocer la ciudad cuando la termine. Una cosa, que queréis ganar tanta pasta como yo. ¡Estudiar, coño!